Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo. Hoy vamos a hablar de la cirugía metabólica y su relación con la diabetes tipo 2. Yo soy María Eugenia Pulido y me da muchísimo gusto que nos acompañe a nombre de todo este equipo. Les damos la más cordial bienvenida, siempre con un tema importante que tiene que ver, que se relaciona con la diabetes tipo 2. Y bueno, vamos a tener, antes de presentar a nuestro invitado en esta ocasión, vamos a tener una introducción que nos va a acercar al tema que el día de hoy tenemos y vamos a hablar de los beneficios que tiene la cirugía metabólica, además de entender exactamente de qué se trata. Vamos a comenzar con esta cápsula. ¿Ha escuchado usted hablar de la cirugía metabólica? Quizás la relacione con la pérdida de peso, y en parte es cierto. Sin embargo, esta intervención va mucho más allá de lo estético. Puede ser una herramienta fundamental para mejorar la salud metabólica e incluso lograr una remisión de enfermedades como la diabetes tipo 2. La cirugía metabólica consiste en una serie de procedimientos quirúrgicos que modifican el sistema digestivo con el objetivo de mejorar la manera en que el cuerpo procesa los alimentos y regula funciones como el nivel de azúcar o glucosa en la sangre. Esta cirugía puede ayudar principalmente a personas con obesidad que además padecen condiciones asociadas como diabetes tipo 2, hipertensión arterial, colesterol alto o apnea del sueño. En estos casos, la cirugía no solo contribuye a una pérdida de peso sostenida, sino que también mejora y en muchos casos normaliza parámetros metabólicos que antes eran difíciles de controlar con medicamentos o dieta. Ahora bien, es importante aclarar que no se trata de una cura mágica ni de una solución rápida. La cirugía metabólica es una decisión médica seria que requiere de una evaluación integral por parte de un equipo especializado. Pero para muchas personas puede representar un antes y un después en su calidad de vida. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que no todas las personas son candidatas a este tipo de cirugía. Actualmente la cirugía metabólica cuenta ya con importantes estudios nacionales e internacionales que confirman excelentes resultados si se hace la elección correcta del paciente y si éste logra un cambio de estilo de vida que contemple ejercicio frecuente, alimentación saludable y otras medidas. Quédese con nosotros para escuchar la entrevista que hemos preparado para usted acerca de la cirugía metabólica. Pues para nosotros es un gusto realmente tener aquí a un invitado de lujo. Vamos a darle la bienvenida al doctor Juan Francisco Ortega Puy. Él es médico por parte de la UNAM y por parte de la Universidad Anáhuac. Cuenta con un posgrado en cirugía general y alta especialidad en cirugía metabólica y es un gusto, doctor, que nos acompañes en esta ocasión. Maru, el gusto es todo mío poder estar aquí contigo, compartir con todo tu staff, con tu audiencia y poder compartir un poquito de lo que yo sé con la gente para tratar de ayudar. Hay tantas y tantas preguntas que te vamos a hacer. Y bueno, primero que nos definas, que le expliques a nuestro queridísimo auditorio de este programa, ¿qué es la cirugía metabólica? ¿En qué consiste? ¿Hay otros tipos de cirugía para pérdida de peso? La diferencia con la cirugía bariátrica, todo esto, doctor. Sí, claro, mira. El primer concepto es saber que la cirugía metabólica es una cirugía que se enfoca en modificar y ajustar el metabolismo del paciente. Entonces, en el caso específico de la diabetes, se consigue que los pacientes diabéticos tipo 2, entre un 86 y un 93% de los casos, entren en lo que se llama remisión total, que quiere decir que se les quita su diabetes.
En los pacientes que tienen colesterol alto, triglicéridos altos, igual en esos un 60 a 70%, dependiendo de dónde lo leas, tienen control de su colesterol y de sus triglicéridos ya sin medicamentos también después de los procedimientos. Ahora, muchas veces se confunde con la parte de cirugía bariátrica porque las técnicas que se utilizan en quirófano son muy parecidas, pero la bariátrica se enfoca solamente en la pérdida de peso. Entonces no necesitas, para decir algo, para hacer un procedimiento bariátrico, buscar en el paciente si tiene algún problema de colesterol, de triglicéridos, si es diabético o no. En cambio, en este tipo de cirugías metabólicas buscamos más resolver esta parte, aunque sí bajan de peso, ¿no? No te voy a decir que no, pero se busca más controlar toda la parte metabólica, la parte de apnea del sueño, la parte del reflujo, la parte de todo lo que hemos dicho, para que el paciente esté con un mejor control y una mejor calidad de vida a la larga, y no solamente que esté más delgado, ¿no? ¿Y por qué se llama cirugía metabólica? Entonces tiene que ver con el metabolismo, tiene un vínculo con el metabolismo. Primero habría que decir si la gente no sabe qué es el metabolismo, ¿no? Ok. El metabolismo básicamente es como nuestro cuerpo va a regular no solamente el azúcar en nuestra sangre o la glucosa en nuestra sangre, sino que también cómo va a regular todo el funcionamiento de nuestro cuerpo depende del metabolismo hasta la digestión, ¿ok? Todo lo que nosotros digerimos, absorbemos y cómo lo procesamos y lo convertimos en energía, eso es nuestro metabolismo. Entonces, en este tipo de cirugía se hacen modificaciones en el que vamos a aumentar hormonas, vamos a modificar la forma en la que el cuerpo procesa la bilis, en la que vamos a modificar la forma en la que se absorben los alimentos también, para que toda esta energía y todo lo que entra al cuerpo sea utilizado de mejor manera, más eficiente. Entonces, mejoramos esa parte que es el metabolismo. El metabolismo básicamente es cómo compensamos esa ingesta de energía y cómo la procesamos. Cuando estamos aumentando la ingesta de energía y cuando no la estamos utilizando como debemos, tenemos problemas a nivel sistémico. Un ejemplo muy sencillo, que es el paciente diabético, es porque, ¿qué pasa? Yo ingiero el azúcar o la glucosa, esa llega a mi sangre y como mi metabolismo, que es la diabetes, no está funcionando de la manera correcta, no puedo hacer que ese azúcar entre en mi célula. Entonces no la puedo usar como energía y esa se mantiene circulando en la sangre y eso es lo que va a dar los problemas en los pacientes diabéticos. Como toda operación, como toda intervención quirúrgica, por más pequeña que sea, necesita una preparación. En el caso de una cirugía metabólica, doctor, ¿nos puedes explicar el proceso completo? O sea, ¿cómo me tengo que preparar para una cirugía? Si soy candidato, si no soy candidato. La elaboración, ¿cómo es ya en el quirófano? ¿Cómo se realiza? Y después, pues todo lo que debe ver el seguimiento después de una operación. Bueno, aquí tenemos 3 preguntas, entonces vamos a tratar de ir una por antes, una. Durante y después. Muy bien. Excelente. Entonces, antes de la cirugía, lo primero que hay que hacer es exámenes de sangre, obviamente, ¿no? Hay que ver cómo está la hemoglobina, cómo está la función del hígado, cómo está la función del páncreas, cómo está la función del riñón, o sea, cómo está funcionando el cuerpo en general. Obviamente, todos estos estudios, yo siempre digo que la preparación de una cirugía es como subirse al coche en la mañana, ¿ok? No quiere decir que las cirugías no tengan riesgo. Subirse al coche en la mañana es un riesgo, podemos tener un accidente. Claro. Todos estos exámenes, todas estas preparaciones, lo que es como ponernos el cinturón de seguridad. Es saber cómo estamos para poder preparar las cosas antes y tener todo en el mejor punto para poder ir a quirófano. En el caso del paciente diabético hay que revisar muy bien algo que se llama reserva pancreática. ¿Qué es la reserva pancreática? Es básicamente entender que el páncreas es el productor principal o el único productor de insulina en el cuerpo, que es la hormona o la enzima que nos ayuda a nosotros a procesar la glucosa en la sangre. Entonces, si el páncreas es la fábrica, tiene una partecita que se llaman los islotes de Langerhans o los islotes beta, que son en donde se produce esta insulina. Yo tengo que ver que eso esté funcionando bien y que se esté produciendo insulina de buena calidad. Para eso se hacen exámenes de sangre. Y luego que esa insulina que está saliendo sí sea funcional.
Entonces, todo esto se ve en esta preparación en los exámenes de sangre para ver si el paciente puede ser buen candidato o no puede ser candidato para una cirugía metabólica para la diabetes. Entonces, básicamente en el antes se hacen pruebas respiratorias para ver que los pacientes, porque cuando son obesos pueden tener apnea del sueño o pueden tener asma o pueden tener problemas bronquiales. ¿Eso dificulta? Pues lo que pasa es que durante la cirugía, que el paciente va a estar anestesiado y va a estar con una anestesia general, que quiere decir que tienen un tubo, el problema ahí está todo controlado. Pero cuando se van a despertar, es bueno saber si tienen algo para poder tratarlo desde antes, para que se oxigene bien. Porque dentro de lo que hacemos durante la cirugía, que se hacen diferentes cortes y uniones, que ahorita cuando lleguemos a esa parte te lo explico con un poquito más de detalle, todo donde queda una unión o una cicatriz, necesitamos que llegue bastante oxígeno para que eso cicatrice de manera eficiente. Entonces, si el paciente tiene apnea del sueño o tiene asma o tiene algo, es tan sencillo como a veces hacer una nebulización, que es poner una mascarita con oxígeno y un medicamento, o a veces hay cosas que tenemos que hacer que son un poquito más severas para mejorar esa oxigenación desde antes de la cirugía y después, 10, 15 días después de la cirugía, para que esa cicatrización se dé bien. También hay que hacerle pruebas cardiovasculares, hay que hacer un electrocardiograma, ver que el corazón esté bien. O sea, todo esto, te digo, es ponernos el cinturón, ver que como cuando sales de viaje con el coche, lo llevas al taller, checas los niveles, checas las llantas. Todo esto es prepararnos para que si hay algún incidente o algún se pueda resolver. Imprevisto, exacto, sea eso, algo imprevisto. O sea, ya tenemos que saber si además de por ejemplo, tiene diabetes, padece de diabetes, tiene hipertensión arterial, todo eso está en la preparación, ¿no, doctor? Exacto, controlamos la hipertensión antes de entrar al quirófano, no que lleguemos a quirófano y, ay, mira, tú eres hipertenso, hijo, ¿cómo te la bajamos ahorita? No, tiene que llegar controlado desde antes. Pacientes que tienen problemas de tiroides, por ejemplo, hay que buscar la dosis de hormona tiroidea que tenemos que dar y tenerlos controlados también desde antes. Esto para que la presión no se ande movilizando durante la cirugía o durante la recuperación, para que la cicatrización sea buena, para que no vaya a tener taquicardia o no se vaya a bajar la frecuencia cardíaca. O sea, todas estas cositas en la preparación es súper importante. Pero la operación, digamos que en grandes rasgos no es tan complicada. Te abarroté de preguntas al principio, después vemos lo del posoperatorio. Pero todo esto que estás explicando es muy importante porque estamos evitando que haya una complicación. Pero la cuestión es que en el momento de hacer la intervención no es una operación así que digamos como un corazón, ¿no? O ¿cuáles son los riesgos? ¿Cuáles podrían ser los riesgos a diferencia de otro tipo de intervenciones, doctor? Mira, Maru, hoy por hoy, de hecho, hay menos riesgo de morirse haciendo un procedimiento metabólico que haciendo una apendicitis. ¿Ah, sí? ¿Ok? Sí. Uh-huh. Eso porque, entre otras cosas, pues obviamente los pacientes vienen bien preparados, claro, o sea, vienen bien estudiados. Es casi de urgencia. Es una urgencia, entonces estés como estés, te tengo que operar. Dependiendo, no se compararía, ¿no? Exactamente, dependiendo de cómo esté el apéndice, claro, puede ser más complicado, más avanzado. Aquí son generalmente pacientes que aunque puedan ser diabéticos o hipertensos, sí, etcétera, como vienen con una preparación, estamos diciendo que entran entre comillas sanos, o sea, entran controlados, entonces eso disminuye mucho los riesgos. Otra cosa que también es que la tecnología ha avanzado muchísimo. Entonces, todo lo que hemos avanzado en estos, yo voy a decir 25 años, del 2000 para acá en tecnología, sí, desde que antes se hacía la cirugía y tú lo veías en definición estándar y ahora todos los quirófanos tenemos para hacer la cirugía que es mínimamente invasiva, vemos todo en 4K y con zoom. Entonces, tenemos instrumentos hoy en día que cuando van cortando van coagulando, lo que quiere decir que cortas y ya no sangras. Entonces, todo esto le ha aumentado la seguridad y ha disminuido los riesgos de todos este tipo de intervenciones. Es mínimamente invasiva. ¿En qué consiste que sea mínimamente invasiva a diferencia de cómo se hacían las cirugías anteriormente? Bueno, antes para hacerlo había una herida de aproximadamente 30 o 45 centímetros de largo. Sí, ¿Okay? Sí. Y hoy en día hacemos 5 heriditas. Y digo heriditas porque las 3 más grandes miden 1,5 centímetros cada una y las otras 2 son chiquitas y miden
menos de 1 centímetro, o sea, miden 7 milímetros cada una, y por ahí metemos las pinzas, metemos las engrapadoras, metemos las suturas, las agujas, todo, y todo se hace dentro del paciente. Entonces, hoy, por este tipo de cirugías de mínima invasión, los pacientes a las 4 horas están caminando, están tomando agua o té en su habitación. Entonces, al día siguiente ya se van a la casa. Son cirugías que no se hacen ambulatorias, obviamente, por la seguridad del paciente. Pero cuando tú tienes un paciente a las 4 horas caminando y ya tomando líquidos, pues es una recuperación bastante sencilla, ¿no? Para una persona que vive con la condición de la diabetes tipo 2 y quiere hacerse una cirugía bariátrica o no sabe, o sea, la diferencia, por ejemplo, para un paciente de diabetes, pues sería más indicado la metabólica, ¿no? 100%. Porque la otra tiene que ver con el peso, pero no se resuelve nada más con el peso. O sea, en la bariátrica después podría volver a necesitar o subir de peso, ¿no, doctor? A ver, lo importante en las dos, tanto Sí. en metabólica como bariátrica, si vamos a hablar de peso, son los cambios de hábitos que tenemos que hacer, ¿no? Pero la gran diferencia, digamos, entre metabólica y bariátrica es que yo no necesito ser obeso para que a mí me hagan una cirugía metabólica para controlar mi diabetes. O sea, hay pacientes con sobrepeso que pueden ser candidatos y a veces hasta con peso ideal que pueden ser candidatos a cirugía metabólica. Y hay consensos desde hace más de 10 años. El último que yo recuerdo haber leído fue del 2016, en el que la Asociación Americana de Diabetes, en conjunto con casi 50 asociaciones mundiales, dicen: pacientes que tienen obesidad grado 1 y diabetes de difícil control, considera hacerles una cirugía metabólica, porque no solamente les vas a controlar la diabetes, les vas a controlar todo lo que viene a raíz de la diabetes, sino que también pueden hacerlos bajar de peso. ¿Qué pacientes o para qué pacientes con diabetes tipo 2 está indicada este tipo de cirugías? Todos los pacientes tipo 2 que pueden ser candidatos prácticamente. ¿Y ¿Ok? cuáles no? No aquellos pacientes que ya la cirugía involucre un riesgo mayor que un beneficio, ¿ok? Por ejemplo, pacientes que ya tienen una diabetes muy, muy avanzada y que tienen ya problemas en el corazón que no se puedan controlar con medicamentos. Pacientes porque la cirugía, aquí te va, puede detener las complicaciones que pueden venir secundarias a la diabetes, pero no las puede echar hacia atrás. O sea, no podemos regresar el reloj. Entonces, el daño, por ejemplo, que puede haber en un riñón, yo puedo detenerlo en su momento. Entonces, la nefropatía diabética, que así se llama el daño del riñón, ese lo puedo detener en donde está y puedo tal vez hacer que el riñón funcione un poquito mejor, pero no lo voy a llevar a que sea un riñón sano. Entonces, pacientes que están muy avanzados en su enfermedad o que tienen muchas complicaciones alrededor, que la cirugía ya simbolizaría un riesgo mayor que el beneficio probable, pues esos son los pacientes que hoy por hoy no son candidatos. Juan Francisco, y hay una pregunta que me pone aquí, pues, en este caso, Gisela, y sí está así como que la gente podría no creerlo, ¿no? ¿De verdad puede curar la cirugía metabólica la diabetes tipo 2? ¿Cómo funciona este proceso? Porque sabemos que la diabetes tipo 2 es incurable, o sea, se puede controlar, pero no se cura. Es correcto, o sea, ahí te doy la razón. No podemos decir que es una cura, porque no quiere decir que el paciente ya no la tenga, ¿ok? Pero el término correcto que utilizamos es remisión. ¿Por qué? Porque es una enfermedad crónica. Lo que sucede es que en este caso el tratamiento sería la cirugía, básicamente. Entonces tienes un grupo de pacientes muy grandes, te decía al principio, entre un 86 y 93% de pacientes que entran en lo que se llama una remisión total. Quiere decir, ya no toman medicamentos, ya no se inyectan insulina, ya no necesitan nada para controlar su diabetes, pero está controlada por la cirugía. Y ahorita te explico por qué. Luego tenemos un grupito de pacientes que se llaman remisión parcial, que va un 5 o un 7%. Estos pacientes en remisión parcial son pacientes que, por ejemplo, estaban tomando metformina, dapaglifosina e inyectándose insulina y terminan con solamente metformina, por decir algo. Les quitas todo lo demás. Se llama remisión parcial porque el control no se logra completamente. Y luego si hay un 2 o un 3% de pacientes que no sabemos por qué, son no respondedores. No importa cómo los estudies, no importa lo que hagas, no importa que todo te diga que sí. Hay pacientes que por sí mismos, por algún motivo que todavía desconocemos, te digo, es un 2 a 3% de los pacientes son no respondedores, ¿no? Pero
como te decía, que también te iba a explicar por qué funciona la cirugía. Hoy en día, no sé si has oído, están muy en boga y muy de moda unos medicamentos que se utilizan, son para diabéticos, pero se utilizan para bajar de peso, como el Ozempic, ¿ok? Que se llaman análogos de GLP-1, ¿ok? Ese es el nombre científico, porque es una hormona que se parece al glucagón, que es una hormona que nosotros tenemos. ¿Cómo es el nombre comercial? Ozempic. El semaglutide es el nombre genérico, Ozempic es el comercial. Entonces, que está muy de moda para los pacientes, para bajar de peso y para los diabéticos también. ¿Por qué? Porque lo que hace es que va al páncreas esta hormona y le dice al páncreas, produce más insulina. Y eso es solamente en el páncreas. Luego llega al hígado y le dice a los receptores de insulina en el hígado, oye, tienes que funcionar mejor. Y entonces empiezan a captar mejor la insulina. Igual en el músculo y en la grasa dicen, oye, tienes que empezar a destruirte para dar energía y compensar la energía que ya estoy recibiendo de esta glucosa que estaba en sangre. La cirugía hace que el cuerpo aumente la producción de nosotros mismos de estas hormonas. Entonces, como aumenta nuestra propia GLP-1, ¿qué quiere decir eso? Que como es mía, pues no me va a dar efectos secundarios. Como es mía, no voy a no responder. Como es mía, no tengo que ir a comprar a la farmacia, ¿no? O sea, todo es mío, todo es natural. Entonces, el cuerpo responde de manera mucho más rápida, ¿no? ¿Qué cambios en el estilo de vida, doctor, son indispensables después, y ahora sí vamos a ver, después de haberse realizado una cirugía metabólica? Pues a ver, básicamente es cambios muy sencillos, la verdad, Maru. Es llevar un estilo de vida saludable, ¿ok? ¿A qué me refiero yo con eso? Por eso lo dice todo el mundo, yo lo sé. Hay que tratar de comer lo más sano posible. ¿Qué es comer lo más sano posible? Pues evitar un poco lo que serían los carbohidratos. Favorecer la proteína, favorecer las verduras, pero al mismo tiempo te puedo decir que sí se pueden comer carbohidratos. O sea, sí se pueden comer azúcares, sí se puede comer arroz, sí se puede comer pasta, pero en menores cantidades, ¿no? Que es algo que yo creo que todo diabético debe de hacer desde un principio para poder controlar nuestros niveles de azúcar. Entonces, ese no creo que sea un cambio muy significativo. Otro cambio que sí hay que hacer, siempre recomendamos que los pacientes tengan cierto nivel de actividad física, ¿no? O de ejercicio para ayudar a que el músculo también procese parte de esta glucosa. También se recomienda, y esto sí es a raíz de la cirugía, que tienen que tomar vitaminas el resto de su vida. Eso es porque parte de lo que se hace durante la intervención quirúrgica hace que se absorban menos algunas vitaminas y algunos minerales, entonces tenemos que dar dosis más altas para compensar lo que no se absorbe en el intestino, ¿no? Pero bueno, generalmente las vitaminas no tienen efectos secundarios en nuestro cuerpo como pueden tener algunos otros medicamentos. Entonces ya se realizó la cirugía metabólica, ya va a salir el paciente o la paciente del quirófano. ¿Y cuál es el seguimiento? Que es un poco lo que ya estás diciendo, pero no solamente a nivel nutricional, ¿qué otras cosas debe de cuidarse en lo postoperatorio? Pues mira, cuando un paciente postoperado come algún dulce, les da algo que se llama síndrome de dumping, que quiere decir que se les baja el azúcar en la sangre. O sea, en los casos de diabetes, ¿verdad? En todos. En ¿sí? todos, también aunque en los obesos, diabetes, aunque no tengas diabetes, en los casos de los obesos, si se les hace cirugía bariátrica, si se hace bien hecha, la verdad, les da a muchos pacientes también. ¿Y por qué la relación? Porque la estimulación temprana en el intestino por la comida hace que haya una sobreproducción de insulina. Entonces, si yo comí azúcar, ¿ok? La forma de compensar mi cuerpo va a ser aumentar la producción de insulina y lo que va a hacer es tratar de bajarla y la va a bajar muy rápido, entonces se me baja. Es como un efecto rebote, pero inverso, ¿ok? Eso por ese lado. Por el otro lado, hay que hacerle seguimiento a los pacientes y eso se hace con consultas, obviamente, y con exámenes de sangre que se van pidiendo en el seguimiento. Y es algo así como a la semana de la cirugía, al mes de la cirugía, a la semana para quitar los puntos principalmente y ver cómo está el paciente, al mes para ya empezar con las vitaminas que estábamos hablando y para poder empezar a hacer ejercicio, que es lo que se debe de esperar antes de empezar a hacer ejercicio, como un mes más o menos, a los 3 meses de la cirugía para ajustar las dosis de la vitamina, igual a los 6, a los 9 y a los 12, porque como hay cambios en el metabolismo que son muy acelerados,
nosotros tenemos que ir ajustando esas vitaminas para que el paciente esté bien, básicamente. Y algo muy simpático que se ve y que está también muy bien descrito, y cosas que la gente a veces no lo cree hasta que no lo ve, es que los pacientes pueden entrar con glucosas o con glicemias o con azúcar en sangre de 300 y les ¿tan haces... alta? Sí. Sí. Hay gente que no está bien controlado. Hace Porque poquito... en otras intervenciones es peligrosísimo, ¿no? Sí, pero nosotros estamos tratando de controlar eso. Son pacientes de difícil control, pacientes diabéticos, pacientes que a veces tienen hipoglucemia antes de insulina y no han logrado tampoco compensar la diabetes. Y mira, en lo que yo he visto es que a veces en 24 horas y a veces en una semana ya están con niveles de 100 o menos. Muy bien, pues está muy rica, estamos aprendiendo mucho con esta conversación con nuestro invitado, con el doctor Juan Francisco Ortega Puy, hablando precisamente de este tema de la cirugía metabólica. Y nos da mucho gusto que estén con nosotros, que sean participativos. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Estamos esperando su participación. Y también tenemos, en Facebook ya dije, en nuestros 2 números de contacto, el WhatsApp 5512-332915, que estoy aquí yo directamente viendo las preguntas. Y Gina Mesa, nuestra compañera, está muy atenta también en el 55-4155-1060. Vamos en el siguiente fragmento con una cápsula de salud que es parte de nuestro programa. Con el lema Di sí a la donación de órganos, este domingo 28 de septiembre se realizará la 12ª caminata por la donación de órganos y trasplantes. Se trata de un evento gratuito en el que se recorrerán 3 kilómetros. Iniciará en la Estela de Luz de Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. La entrega de paquetes para los participantes iniciará a las 8 de la mañana. Y posteriormente dará comienzo una caminata de 3 kilómetros que llegará al Ángel de la Independencia. Este evento es convocado por la organización de la sociedad civil Asociación ALE, que pone a su disposición el WhatsApp 55 23 26 07 04. Esta actividad se realiza en el marco del Día Nacional de Donación y Trasplantes que se conmemora en México, un país en el que alrededor de 19,000 personas esperan un trasplante, de las cuales 16,000 aguardan un riñón de algún donante fallecido. La meta será concientizar a la sociedad para que se incremente la cultura de la donación de órganos en nuestro país. La asociación ALE identifica como principales retos de la donación de órganos en México la falta de información y mitos entre la población, así como la escasa cultura de donación después de la muerte. De hecho, en México, muchas personas no saben que pueden ser donadoras o desconfían del proceso, lo que limita significativamente el número de órganos disponibles para trasplantes. Por otro lado, existe en nuestro país carencia de la infraestructura hospitalaria especializada y en muchos casos del personal adecuado, así como de un programa nacional sólido con presupuesto dedicado para los trasplantes. No lo olvide, si usted vive en la Ciudad de México, Asociación ALE le espera el domingo 28 de septiembre a las 8 de la mañana en la Estela de Luz de Paseo de la Reforma para que participe en una caminata de 3 kilómetros. El evento será gratuito. Si desea mayor información acerca de esta caminata o de la labor de Asociación ALE, donación de órganos, envíe un mensaje de WhatsApp al 55 23 26 07 04. Bueno, volvemos con esta charla con nuestro invitado, el doctor Juan Francisco Ortega Puy, especialista en cirugía metabólica. Y pues te decía, Juan Francisco, decíamos anteriormente, yo ya estoy lista para que me hagan una operación metabólica, pero ahí está la honestidad del médico, de decirme, si tú eres una paciente tipo diabetes tipo 1, pues a lo mejor no te va a funcionar esto, ¿no? Y decir para que pues no vaya yo
a gastar dinero que no tengo en una operación que no me va a funcionar. Claro, Maru, mira, de hecho hace poco tuve yo una paciente que en el proceso del preoperatorio en los estudios nos dimos Sí. cuenta que tenía anticuerpos contra el páncreas. Entonces, ¿Qué es eso? quiere Anticuerpos decir, contra el páncreas. eso quiere decir que el cuerpo se está comiendo la parte del páncreas que produce la insulina, ¿ok? Entonces, no sabemos en qué momento el cuerpo se va a terminar de comer esa fábrica de insulina. Entonces, cuando ya no hay insulina, pues obviamente esa es una paciente que ya es tipo 1, ¿ok? Sí. Ya no es tipo 2. Tipo 2 quiere decir que se puede controlar con medicamentos porque el paciente mismo produce insulina. Tipo 1 quiere decir que estos anticuerpos, estas moléculas del cuerpo que se comen el páncreas, se lo han estado comiendo y por eso ya no funciona. Y ella pensaba que era diabetes tipo 2. Sí, ella pensaba o le habían dado el diagnóstico de diabética tipo 2 y la estaban tratando con medicamentos. Llegó al consultorio, hicimos todos los exámenes, nos damos cuenta o me doy cuenta que es tipo 1 y le digo, mira, perdóname, pues tú no eres candidata a este tipo de procedimiento porque la tuya es Claro. diabetes tipo 1 y entonces yo no puedo predecir en qué momento tu cuerpo se va a terminar de consumir esa parte del páncreas que produce la insulina. Entonces algo que te podría funcionar, por decir un tiempo, porque no lo puedo predecir, 6 meses o un año, y no te va a funcionar por un largo tiempo. Entonces no es algo que valga la pena realizar. Y en ese tipo de pacientes, pues lo que hacemos es continuar con los medicamentos y continuar con insulina, porque pues, es algo que no podemos controlar. No podemos poner funcionar un órgano que no está o que no tiene de dónde funcionar. Muy bien, doctor. Tengo aquí una participación en el Facebook. Juan Ernesto Guerrero Mancera, buenas tardes, equipo de Diabetes y yo. Audiencia nacional e internacional. Muy interesante e importante información para que se tome en cuenta. Gracias al doctor invitado y a nuestros salvavidas y a nuestras salvavidas. Amor, paz, justicia y dignidad para todos. Ahora, doctor, el apoyo familiar siempre en los tratamientos, en la diabetes, ¿cómo debe ser ese apoyo familiar, social, de amigos, a quienes están viviendo con diabetes y se van a someter a una cirugía de este tipo, doctor? Yo siempre he pensado que la familia es la base de todo, ¿no? Entonces, a veces puede ser el entorno familiar, a veces puede ser las personas más allegadas al paciente como tal, y siempre tienen que estar involucrados en todo el proceso, porque al final del día el paciente no está solo. El paciente siempre va a estar con alguien, va a estar con algún acompañante. Y hay ejemplos muy sencillos, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, hay pacientes que están tratando de controlar su diabetes y te voy a poner un ejemplo muy tonto tal vez, ¿no? Tenemos una pareja en el que él está tratando de controlar su diabetes, entonces está bajando la ingesta de dulces y de repente llegan los suegros a darle a los niños y les traen una docena de donas, ¿no? ¿Por qué traen una docena de donas? Porque generalmente nadie compra una o dos. Todo el mundo siempre compra la docena. ¿Por qué? No lo sé. Pero entonces, si llega este paciente y le dice a sus suegros, oigan, por favor, yo entiendo que le quieren traer donas a los niños, pero no me traigan la docena, tráiganme 2. La forma en la que piensa la mayoría de la gente es, oye, este cuate, qué mala onda, no ve lo que queremos hacer bueno. Aquí es donde entra el juego importante de la familia. Entra la hija, la pareja de nuestro paciente, y le dice, oye, papá, mamá, mira, fulanito está tratando de controlar su glucosa y de controlar su diabetes. Entonces, oye, cuando les vayas a traer las donas a los niños, tráeme 2 para ellos, porque si me traes las 12, las otras 10 que quedan no las vamos a comer nosotros y le estamos haciendo daño. Entonces, la mentalidad de estos suegros se convierte en, hijo, qué linda mi hija que está cuidando a su marido. No, pues sí, vamos a tener que cambiarle, mejor no traemos tanto. Y esa Y no lo están dinámica... haciendo de mala onda, simplemente que son hábitos que se traen, ¿no? Pues sí, lo dulce como un regalo, siempre son chocolates, dulces. Y bueno, pero para las personas que viven con diabetes o están en este tipo de tratamientos y de posoperatorios, pues no, obviamente no. Exactamente. Ahora, pues sí, 5512-332915, nuestro número de WhatsApp, amigas y amigos, 5541-551060, estamos en Facebook, en Instagram, estamos en YouTube, en este programa para todas y para todos. Ángel Alfonso desde Buenos Aires, Argentina, que siempre es un radioescucha que desde allá, un saludo para los argentinos,
para los porteños. Dice, saludos al equipo de Diabetes y yo. Y pregunta, doctor, ¿la pérdida de peso remodela el tejido adiposo más allá de reducir grasa? Es una pregunta. A ver, el tejido adiposo o la grasa Sí. no se remodela nunca. No hay forma de remodelarla. De hecho, cuando los cirujanos plásticos hacen una liposucción, una liposcultura, lo que hacen es sacar las células completas. Las células grasas en sí aumentan o disminuyen de tamaño, pero generalmente no se modifican en gran parte. Entonces, en estos pacientes lo que pasa es que hay una disminución del tamaño de esas células grasa y no solamente de las células grasa que vamos a encontrar debajo de la piel, que es lo que se llama el subcutáneo, también de las células grasa que están a nivel de hígado, que producen el hígado graso. De hecho, este tipo de cirugías metabólicas hoy en día también se están utilizando en los pacientes con esteatosis hepática o con hígado graso para controlarla y revertirla en un 100%. También esta grasa que está pegada a los órganos, al intestino, al estómago, al colon, sí. Toda esta grasa, toda se mejora y toda disminuye. No es así como que tan selectivo para hacer un remodelamiento. Eso ya es más estético. ¿Un cirujano plástico? Sí. Gracias. Y gracias, Ángel Alfonso, por esta pregunta. Tiene otra que le vamos a preguntar al doctor. ¿Persiste una memoria celular? Qué interesante. ¿Persiste una memoria celular de la obesidad, lo que podría influir en la recuperación del peso? Muchas gracias, saludos cordiales. Mira, en ese sentido, el cuerpo, por decirlo de alguna manera, tiene algo que se parece a un termostato, como el que tienen los coches, ¿ok? El cuerpo tiende a mantener la temperatura en un sitio, entonces, si fuera, o el peso en un sitio, para ser exacto. Entonces, si nos basamos en este ejemplo, cuando hace mucho frío, el coche prende la calefacción, y cuando hace mucho calor, el coche prende el aire acondicionado. Traspolándolo a nosotros, tenemos un punto en el cuerpo en el que nuestro cuerpo está acostumbrado a un peso. Y ese peso, cuando nosotros estamos por debajo, el cuerpo va a tratar de recuperarlo, pero cuando estamos por arriba, el cuerpo va a tratar de perderlo. ¿Cómo hacemos para modificar ese punto? Tenemos que mantenernos en un nuevo peso de 6 meses a un año. Esos son estudios y teorías que se están manejando hoy en día. Todavía no se ha logrado comprobar al 100%, pero sí han visto que cuando alguien se mantiene en un peso cerca de un año, ya el cuerpo como que modifica ese punto en el termostato. O sea, lo volvemos a tener como un reset, como un reinicio. Entonces ya el cuerpo busca estar en ese peso otra vez. Ya no busca estar en el peso que estábamos hace un año. Porque a veces dice uno, si yo pesaba cuando era joven tal peso y ya después podría volver, o es normal que tuviera el mismo peso de cuando yo era muy joven. Se puede, de que se puede. Y está se mal puede. porque dicen, no, pues si ya es una persona, por ejemplo, adulto mayor, ¿cómo vas a tener el peso que tenías a los 30 años? Lo importante del peso no es solamente el número del peso, sino también es importante ver la composición corporal. No es lo mismo tener, voy a poner números al aire, de 70 kilos, tener 20 de músculo, ¿ok? Y 30 de grasa, que al revés. Uh-huh. Siempre tener más músculo va a ser más saludable. Entonces, lo que pasa con la edad es que muchas veces el peso se va cambiando porque va disminuyendo la masa muscular, disminuye la cantidad de músculo y el cuerpo compensa aumentando la cantidad de grasa. Entonces, cuando nosotros mantenemos una vida saludable o hacemos ejercicio, nos mantenemos más activos y mantenemos esta masa muscular, generalmente esa persona tiende a ser más sana cuando llega a la tercera edad, porque ese músculo lo mantiene más sano y tiene menos contenido de grasa. Doctor, y va la pregunta difícil. ¿Cómo es el acceso a la cirugía metabólica en México? Porque tiene un costo y podríamos pensar que los hospitales particulares necesariamente son los lugares donde tendría que hacerse este tipo de cirugía, que más o menos yo ya le pregunté el precio y sí está arriba de los 100,000 pesos, ¿no? En un hospital particular y digamos como mínimo más o menos, ¿no? Uh-huh. Pero entonces el sistema de salud pública en México podemos tener acceso en el ISSSTE, en el Seguro Social, en el Centro Médico Nacional, en el Hospital General, ¿este tipo de intervenciones ya México las hace?
Sí, sí, sí. Se hacen en hospitales de tercer nivel, de hecho, en varios hospitales públicos de tercer nivel. De hecho, el 20 de noviembre lo tiene el Siglo XXI, lo tiene el Hospital General de México, lo tenía el Hospital de Tláhuac, lo había en el Centro Médico La Raza. O sea, te puedo decir ¿Lo aquí de había la o Ciudad lo de hay? México. En el de En La Raza ya no. en el de Tláhuac sé que lo había, lo quitaron hace poco. En La Raza tengo entendido que todavía existe el programa, pero no estoy 100% seguro porque no estoy yo ahí. ¿Pero tú Pero estuviste ¿en qué yo hospital? estuve en el Hospital General de México y allí todavía el programa existe. En el siglo XXI me imagino que también. También, y en el 20 de noviembre también. Pues es una buena noticia eso, por supuesto. Ahora, nuevamente, ¿qué papel juega la alimentación? Yo ahí lo subrayaría, doctor, porque es que es eso, ¿no? Yo me someto a ese tipo de operaciones, pero ya después es como la diabetes. Sí, ya bajé de peso, pero me olvido de mis tratamientos, me olvido del control. Importante, la alimentación, el ejercicio. El ejercicio físico no es de que tenga que correr un maratón y la alimentación no es de que 3 frijolitos al día. Vamos a hablar de esto, doctor. Sí, a ver, la dieta básicamente es favorecer la proteína, principalmente, evitar los ultraprocesados. O sea, si yo veo en la etiqueta de algún producto algo que no sé qué significa, cómo se llama y no lo puedo pronunciar, ese producto no debe de ser tan bueno para mí. O sea, tan sencillo como eso. Entonces, es comer más sano. O sea, basarnos en, por ejemplo, comer proteínas. ¿Qué pueden ser proteínas? Carne, pollo, pescado, frijol, lentejas. Favorecer eso, no son comidas muy difíciles de preparar. Luego favorecer los vegetales. Las frutas, hay que tener cierto cuidado porque hay frutas más dulces que otras, pero hay frutas muy dulces como podría decirte yo, no sé, el melón, la sandía, o como podríamos tener frutas que son menos dulces como podría ser la fresa o como podría ser la naranja, que tienen menos contenido de fructosa, ¿no? Entonces, la dieta en sí es mantener una dieta balanceada y saludable. A nivel de ejercicio, de actividad física, fíjate que algo que le recomiendo yo mucho a los pacientes es, hay formas muy sencillas de mantenernos activos, ¿no? Y a veces la gente camina y nosotros aquí de verdad que caminamos bastante. Entonces, una forma de ayudarnos a que esa caminata sea más eficiente, pues hay unas pequeñas pesas que se pueden conseguir de manera muy económica en diferentes sitios que te puedes poner en los tobillos. Y esas pesas en tus tobillos, cuando vas caminando a la tienda de la esquina, te hacen hacer un ejercicio extra que no estabas haciendo y te pueden ayudar a que esa caminata a la tienda de la esquina y de regreso te valga un poquito más. ¿Ok? O no sé, voy a hacer el mandado igual. Igual, te pones tus pesitas y entonces esa caminata que hiciste, que fue de, vamos a decir, más o menos 1 hora, pues ya le pusiste un poquito de resistencia, ya es un mejor ejercicio que simplemente ir a caminar solamente por el hecho de caminar. Entonces son cambios que se pueden hacer sencillos, fáciles, muy, muy llevables, que nos pueden ayudar a que todo esto tenga un efecto más duradero. Bueno, aquí hay una pregunta, pero está hablando bueno, es excelente experto médico Juan. Dice, muy recomendable. Pero están hablando de un evento. Durante el evento de donación, estamos hablando de otro tema, ese no es. Y aquí Gisela les está contestando, pero no veo yo la relación con el tema del día de hoy. ¿Sí? Bueno, que habla sobre la cápsula. Ven, vamos. Dice Gisela, y lo podríamos poner en Facebook, que si los radioescuchas quieren entrar en contacto con la organización de la sociedad civil, Asociación ALE, pueden escribir al número del WhatsApp 5523260704. Repito, 5523260704. Dice, en ese número les darán información acerca de la caminata de este domingo 28 de septiembre, así como de los servicios que ofrecen de la recepción de donativos. También están en todas las redes sociales. Gracias. Y bueno, es por la convocatoria de la donación de órganos este domingo 28 de septiembre. Se realizará la 12ª caminata por la donación de órganos y trasplantes. Trata un evento gratuito en el que se recorrerán 3 kilómetros. Será la cita en la Estela de Luz, Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. Entrega de paquetes para los participantes va a iniciar a las 8 de la mañana y posteriormente dará un comienzo una caminata de 3 kilómetros que llegará al Ángel de la Independencia. Es convocada por la organización de la sociedad civil
Asociación Ale, que pone a su disposición el WhatsApp, que lo voy a dar, 5523 260704. Se realizará en el marco del Día Nacional de Donación y Trasplantes que se conmemora en México, un país en el que alrededor de 19,000 personas esperan un trasplante en el país, de los cuales 16,000 aguardan un riñón de un donante fallecido. Y es un tema que tratamos en el programa pasado. Pero bueno, volviendo a nuestro tema, doctor, del costo aproximado, ya más o menos nos dijo. ¿Hay paquetes, no hay paquetes de cirugías? En fin. Pues sí, de hecho sí hay cuando paquetes. Vas a un hospital particular. Sí, los hospitales particulares de hecho hacen sus paquetes y dependiendo del hospital pueden ser los diferentes costos. Y eso ayuda también a los pagos. Y de hecho hay algunas empresas que se han dedicado a dar financiamiento también a los pacientes para que ellos puedan hacer como una especie de solicitud de crédito para realizar la cirugía y luego quedan con sus cuotas mensuales para el pago de las mismas, que también ha ayudado a mucha gente a poder realizar este tipo de cirugías que desafortunadamente las aseguradoras no cubren, ¿no? Sí, ¿no lo cubre una aseguradora? La mayoría no. ¿Porque las consideran como algo estético o qué? En gran parte sí, Qué Maru. barbaridad. Pero hay una desinformación total, ¿no? Completamente. Y con respecto a una persona que tiene un seguro médico y tiene diabetes, bueno, porque a veces ni con la diabetes te daban el seguro. Pues mira, desafortunadamente, dependiendo Eso está de muy las... mal, ¿eh? Muy, muy mal. Pero dependiendo de las condiciones de póliza, te la ponen como... pues como casi inalcanzable, o hay algunas pólizas que simplemente lo excluyen, ¿no? Y lo tienen catalogado en algunos casos como procedimientos experimentales también, aunque al final del día te digo, ya los consensos mundiales desde casi 10 años están haciendo las recomendaciones de que esto se haga para la diabetes, ¿no? Muy bien, ahora el ejercicio físico, que también es parte del seguimiento, no es un ejercicio, es un ejercicio moderado. ¿Cuál es la recomendación después de una operación de este tipo? ¿Qué tipos de ejercicios nos pueden beneficiar a recuperarnos también? Mira, Maru, cualquier ejercicio de resistencia nos va a ayudar, ¿ok? Di un ejemplo hace poquito, ¿no? Si vas a caminar a la tienda, te puedes poner unas pesitas en los tobillos y ese ejercicio ya cuenta y ya te sirve. Ya, por ejemplo, y eso por decir por la caminata, ya si queremos hacer algo más sofisticado, pues se pueden utilizar ligas, se pueden utilizar mancuernas, o sea, siempre algún ejercicio que le ponga resistencia a los músculos, porque lo que se ha visto en diferentes estudios, y esto es muy fácil de entender cuando lo ponemos en perspectiva, es que el cardio, que es un excelente ejercicio, lo puedo hacer por 10, 15 minutos y eso es suficiente para hacer ejercicio cardiovascular. ¿Por qué? Porque cuando yo me siento después del ejercicio, toma el cuerpo 5, 10 minutos y ya la frecuencia cardíaca vuelve a estar normal y el músculo descansa, que es el músculo cardíaco. Ahora, lo que más tenemos es músculo estriado, que son los músculos que nosotros podemos movilizar, los que tenemos en brazos, en piernas, en ¿Estriado? la cara. Se llama músculo estriado, no es el músculo liso. El músculo liso es otro y luego el músculo cardíaco. Tenemos 3 tipos de músculo. Pero el estriado, que es el voluntario, el que nosotros podemos mover, con el que sonreímos, con el que nos movemos y con el que caminamos, ese músculo... ejercicio. Exacto. Ese músculo, cuando tú lo ejercitas, sigue funcionando o ese ejercicio sigue activo por 36 horas. Entonces pesas, la bicicleta, caminar, los que correr. Sí. Nada más ponte un poquito de resistencia, ponte un poquito de pesas. En la bicicleta, pon un poquito más dura la cadena, ¿ok? O sea, que se estimule un poquito más el músculo que el solo cardio, ¿no? Pues doctor, es la conversación muy, muy importante la que estamos teniendo contigo, pero ya llego como a las conclusiones. Y nuevamente, ¿cuáles son las personas que sí son aptas para que se realicen ese tipo de operaciones metabólicas? Mira, los candidatos ideales, digamos, son pacientes mayores de edad, obviamente. Aquí no podemos todavía hacérselo a menores de edad. Sí. ¿Ok? Arriba de los 18 años. Arriba de los 18 años. Generalmente, y esto va a depender de caso a caso, se recomienda por debajo de los 70, pero ahí puede haber casos aislados en los que arriba de los 70 también se puede realizar. ¿Por qué arriba de los 70 no?
por el riesgo cardiovascular. Hay que estudiar bien el riesgo cardiovascular de cada paciente. Pacientes diabéticos tipo 2, comprobado que sean tipo 2, pacientes tipo 1 no. Y en general, esos son los criterios. O sea, ya no podemos decir ni siquiera con sobrepeso, como decía, porque aunque no los tengan, pueden ser candidatos. Hay que evaluar caso a caso, ¿no? Los que no, que tampoco vas a ponerte a llorar, sigue con tu tratamiento y cuida tu peso, o con los que no son aptos para esa operación. Sí, aquellos que no son candidatos, pues tenemos, gracias a Dios, hoy en día medicamentos muy buenos, que tanto orales, o sea, tanto pastillas como inyecciones, que nos pueden ayudar a controlar la diabetes y a llevar un estilo de vida saludable, ¿no? Y recordar que lo más importante de tener controlada la diabetes es evitar las complicaciones. La diabetes es una enfermedad que no da síntomas prácticamente, o que los síntomas pasan muy desapercibidos. Y tú lo sabes muy bien, Maru. O sea, esto de que me da mucha sed, me da mucha hambre, voy mucho al baño, o sea, son cosas que podemos llegar a normalizar. Y cuando nos damos cuenta es cuando ya tenemos algunas complicaciones de la diabetes. Entonces es estar bien controlado para evitar llegar a esas complicaciones. Siempre que el nivel de glucosa o de azúcar en sangre se mantenga bien, eso va a evitar esas complicaciones. Entonces, no ser candidato no es una limitante, es simplemente que me tengo que enfocar más en otra cosa. La diferencia entre la cirugía metabólica y la cirugía bariátrica, que eso también es importante, doctor. Entonces, resumiéndolo y para concluirlo, la cirugía metabólica es una cirugía que se va a enfocar en controlar la diabetes, la hipertensión, el colesterol, los triglicéridos, la apnea del sueño, el reflujo, todo lo que viene acompañando al paciente. En cambio, la cirugía bariátrica es una cirugía que se va a enfocar en la pérdida de peso del paciente. Doctor, ¿dónde te podemos encontrar? Das, me imagino que consulta externa. Sí, yo tengo consultorio aquí cerca de ustedes en el Hospital Ángeles Mosel. El número de teléfono del consultorio es... pero despacio, por favor. Sí, claro, es 55 5801 9090. ¿Ok? A ver, 55-5801-9090 y es el Hospital Ángeles Mosel. Porque ya todos son ángeles, pero... Exactamente. Mosel, que es el que está por viaducto, ¿no? Es el que está cerquitita de Los Pinos. Ah, muy cerca de Los Pinos. Ahí das consulta. Ahí damos consulta. Y sí. Bueno, el seguimiento así, cuando ya estás queriendo una intervención de ese tipo, porque esas son recomendaciones. Invitamos al doctor, pero el contacto directo con el médico, o sea, esto no sustituye, esta plática que estamos teniendo con el doctor, no sustituye el que tú vayas con tu médico particular o tu médico que te está tratando, tu médico tratante, y le comentes esto, ¿no? Uh-huh. Él ya te podrá dirigir y eso es importantísimo, ¿no? Porque pues sí. La consulta no se puede, eso es lo más importante, el ver cara a cara al médico, ¿no? Sí, claro. Mira, parte de lo que a mí me ha preocupado mucho y yo me he enfocado en tal vez hacer un poquito de educación en este tema, es que cuando yo estudié medicina esto no existía, ¿ok? Yo soy egresado en el año 2002, o sea que tampoco tiene mucho tiempo, pero esto no existía y no se hacía. Entonces muchos de mis propios compañeros no saben que esto se está haciendo. Todavía hay ese conocen. desconocimiento. Todavía existe ese desconocimiento hasta dentro de la misma comunidad médica. Entonces hay muchos médicos tratantes y si son gente que no se dedican a controlar la diabetes, si son gente que no se dedican a estar activamente investigando de los nuevos tratamientos para la diabetes, pues entonces esto puede que se les vaya, ¿no? Entonces es algo que nos falta mucha educación. Es como, hay un ejemplo muy sencillo también. Hay un aparatito muy bonito, a mí me parece precioso, que se pone detrás del brazo y que uno puede estar teniendo el control de la glucosa 24 horas al día. Se llama un monitoreo continuo de glucosa. Y hay muchos médicos que todavía no saben que eso existe y es algo que lo puedes comprar en diferentes tiendas de la ciudad. ¿Y es muy caro? Pues es relativa, depende de qué llamemos caro, es relativo, pero pues creo que el tratamiento o sea, tener el sensor que dura un mes. Nuestra querida Gisela lo usa, sí, ajá. Ok, pues mira, más o menos un mes les puede salir al paciente como en 3,000 pesos o 3,500 pesos, pero tienes el control de tu glucosa 24/7. Uh-huh. Y lo que haces es acercar tu teléfono, no te estás picando todo el día. Entonces, bueno, ahí es una buena inversión, a veces 3,000 pesos los gastamos en tonterías, doctor. Exactamente. Entonces, por ejemplo, hay muchos
médicos que no se encargan de controlar diabetes o que no están empapados del tema de diabetes, que pueden no saber que existe la cirugía metabólica. O sea que la pueden- actualización anda medio deficiente, la actualización aquí en México Sí, y en otros países de Latinoamérica. también. O sea, no saben de todos estos adelantos que hay, ¿no? Al final de cuentas, mira, aunque las asociaciones a nivel mundial, todos están avalando, se está haciendo las recomendaciones, creo que la legislación internacional todavía no nos alcanza y como no es algo que sea, pues mira, lo que hablamos hace ratito, ¿no? No lo cubren las aseguradoras, entonces si no te lo cubre la aseguradora, muchos médicos prefieren no recomendarlo. Es un tratamiento que al final del día son pacientes que van a estar con su diabetes controlada 10 o 20 años, ¿ok? O al menos esos son los estudios que más largos tenemos. Cuando tú tienes un estudio de 20 años, y fíjate lo que te estoy diciendo, ¿por qué yo no puedo decir que dura más de 20 años? Porque si yo que me gradué en 2002 no se sabía de esto, los estudios no pueden tener más tiempo para saber si dura más. Entonces, sí, el médico principal, el médico de familia, el médico que los está atendiendo de cabecera es la primera persona con la que hay que tener contacto, pero muchas veces y desafortunadamente la falta de difusión que ha tenido este tema y este Claro. tipo de procedimientos no ha ayudado. Por eso es muy importante que los médicos se actualicen. De acuerdo. Y que todos sean médicos certificados, porque esa certificación ayuda a que el médico esté actualizándose. ¿Qué mensaje les quieres dar ya para finalizar, querido doctor Juan Francisco Ortega Puy, a nuestros queridos radioescuchas, a esta audiencia que sigue viernes con viernes este programa? Gracias, Maru. Mira, yo creo que el mensaje para cerrar sería: la cirugía metabólica es altamente efectiva, ¿ok? Es un procedimiento que es relativamente sencillo, que evita las complicaciones a largo plazo de la diabetes y que se puede hacer con una incapacidad mínima, porque como te digo, los pacientes al día siguiente ya están en su casa. Que pudiera ser una inversión si se tiene que hacer en medio privado, pero que es una inversión en salud, en vida y en calidad de vida, que en los medios públicos también se puede hacer y se puede buscar, aunque tome un poquito más de tiempo llegar allá, porque los tiempos de preparación pueden ir de 6 meses a 1 año. Pero al final del día, creo que el mensaje final es: hay un tratamiento quirúrgico para la diabetes que está avalado, certificado y comprobado que sí funciona. No quiere decir que sea una cura milagrosa, no es una cura milagrosa. Nada es milagroso. Exactamente, pero es altamente efectiva y bien preparado, es una cirugía de bajo riesgo. Pues te agradecemos muchísimo, ha sido yo creo que muy jugoso el tema, con muchas perspectivas para poder también, alguna revista de información que nos recomiendes para nuestros radioescuchas. O sea, ¿hay información, hay alguna asociación, algún lugar donde podamos investigar más sobre la cirugía metabólica? Si nos quieres dar los datos. A ver, está la Asociación Americana de Diabetes, tiene una página que habla muy padre de cirugía Pero nada más en metabólica. inglés hay traducción. Está en español, están en Muy los bien. dos idiomas. Está la página de IFSO, que es la Federación Internacional de la Cirugía. Ella es cirugía para la obesidad, pero tienen una parte en español muy padre también para cirugía metabólica. Y ellas dos son como que las dos grandes instituciones a nivel mundial en donde podemos conseguir más información y la más actualizada. Pues agradecemos mucho y despedimos al doctor Juan Francisco Ortega Puy, médico de la UNAM, por la Universidad de Anáhuac también, y con el posgrado en cirugía general y alta especialidad en cirugía metabólica. Todo el equipo agradece su atención. Doctor, un gusto y ojalá nos visites más seguido. Gracias, Maru. Es un gusto para mí estar aquí, compartir contigo, con tu equipo y a tu audiencia. Gracias por la oportunidad de llegar a sus hogares y de compartir con ustedes hoy viernes. Gracias, gracias. Todo el equipo se despide de ustedes. Recuerden la cita viernes en punto de las 12 con otro tema en Diabetes y Yo. Cudberto Garcés, Nacho Casas, Brisa Sánchez, Gina Mesa. En los teléfonos, Jocelyn Reyes está también apoyándonos, Mario Ledesma, Oscar Guerra, Gisela Ayala y su servidora María Eugenia Pulido. Muchas gracias.
Radio Educación presentó Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo.